Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los procesos evolutivos de la vida. Para poder analizar los procesos evolutivos que se han dado en nuestro planeta, tenemos que tener claro lo que es una extinción de las especies, cómo se da y cómo ésta afecta al cambio dentro de nuestro planeta. La extinción de una especie se considera cuando el número de individuos de una especie, puede ser animal o vegetal, se reduce hasta llegar a un punto en el que deja de aparecer. La extinción de las especies pueden darse de forma natural o porque fueron producidas. Esto se puede definir como la desaparición total de los individuos pertenecientes a un linaje, a las especies similares de la misma, a todos los animales y a todas las plantas de una misma especie. Recuerde que las plantas, el hecho de que sean muy diferentes a los animales, no significa que ellas no puedan llegar a extinguirse. Pues sí, las plantas pueden llegar a extinguirse también, e inclusive es más probable que una planta se extinga que un animal, puesto que el animal puede moverse, desplazarse, esconderse. Si ya no tiene un hogar, puede de movilizarse y tratar de adaptarse a otro medio ambiente. En cambio, las plantas no tienen esta facilidad. Si ocurre un cambio climático, si deja de haber factores ambientales como agua o lluvia, lo que va a provocar es que las especies de estas plantas lleguen a morir y a extinguirse. Cuando se da esta extinción en una zona geográfica, se lo denomina como extinción puntual. Cuando ocurre en diferentes zonas, pero al mismo tiempo, esto se lo va a denominar como extinción masiva. Recuerde, extinción puntual cuando se da en una zona geográfica determinada. Ejemplo, digamos que hay un meteorito, no, bueno, pongamos otro ejemplo. Pongamos un ejemplo de que los altos niveles de contaminación en Estados Unidos han provocado que se extinga la especie del oso pardo, pero solamente en este país, solo en Estados Unidos. En los otros países del resto de continentes en los que encontramos esta especie todavía existe. Eso es una extinción puntual cuando se da en un lugar determinado. Ejemplo, aquí en nuestro país, Ecuador, estamos quizás... Esperemos que no suceda, pero estamos posiblemente llegando a la extinción de lo que es la especie del cóndor andino. Eso sería una extinción puntual porque sucedió aquí, en nuestro país. En los países vecinos a nosotros todavía hay cóndores, pero si es que llegase a desaparecer solo en nuestro país, es una extinción puntual. Por otro lado, si comienza a darse una extinción en muchos países de los diferentes continentes, eso es una extinción masiva. Digamos que por alguna situación extraña que no sabemos, un día nos despertamos y todos los osos de todos los países se murieron. No existe ningún oso. Eso es una extinción masiva cuando afecta a más de una sola zona geográfica, a muchos lugares al mismo tiempo. No es que el lunes se murieron los osos de Estados Unidos, el miércoles los de Rusia, después el viernes los de Latinoamérica. No, todos los osos se mueren al mismo tiempo en todos los países. Esa es una extinción masiva. Recuerde, extinción de las especies cuando desaparece todos los individuos de un mismo linaje. Las extinciones se pueden producir por cambios o por alteraciones ambientales. ¿Cuáles son estos cambios ambientales que producen una extinción? Son las variaciones de la pluviosidad. Pluviosidad se refiere a lluvia. Digamos que en un lugar dejó de llover, lo más probable es que se sequen los ríos, los arroyos, lagunas y los animales que dependían de estos lugares para poder obtener agua van a comenzar a morir.
Otra característica que podríamos poner, los árboles de nuestra Amazonía ecuatoriana son árboles que están adaptados y necesitan una gran cantidad de agua. Si se produce una alteración en la cantidad de lluvia que existe en la Amazonía, lo más probable es que la vegetación de allá sufra porque no va a haber el agua necesaria en las cantidades que estas plantas requieren. Por lo tanto, van a comenzar a ir muriendo. El aumento o la disminución de especies también provoca alteraciones o la extinción. Un ejemplo de esto podríamos poner en Galápagos, cuando comenzaron a ser habitadas estas islas, la mayoría de personas comenzaron a llevar chivos. Los chivos lo que provocaron fue que ellos iban y se comían toda la vegetación, aumentaba la población de esta especie, se reproducían porque en Galápagos no existe un depredador que los coma, y lo que este aumento de población de los chivos provocó es la disminución de las otras especies que existían en estas islas. Ejemplo, las tortugas. Los chivos son más grandes, son más fuertes y habían en una cantidad mucho mayor que las tortugas. Por lo ende, nuestras tortugas ya no tenían tanto alimento y la mayoría comenzó a morir por hambre. Se disminuyó la población que había, pero para nuestra suerte los investigadores se dieron cuenta de esto y lo que hicieron fue controlar la población de chivos. Muchos chivos fueron sacrificados, pero nuestras tortugas no se han extinguido. Es algo positivo. El aumento o la disminución de especies también afecta. Desplazamiento de placas. Tal vez, quizá, no sé, alguno de ustedes ha escuchado que nuestro planeta, nuestra Tierra, tiene lo que son las placas tectónicas. Las placas tectónicas, imaginemos que nuestro planeta Tierra es como un rompecabezas. Usted tiene un rompecabezas, le viene la partecita plana y encima de esta partecita le vienen las piecitas con la imagen y usted tiene que ir colocando y armándolas. El desplazamiento de las placas, comencemos por placas, se refiere a cada una de estas piezas. Nuestro planeta Tierra también se encuentra fragmentadas en placas tectónicas y cada una de estas placas va encajando para formar lo que conocemos como continentes, en lo que es el piso oceánico. Cuando estas placas se mueven muy bruscamente, muy abruptamente, lo que provocan son cambios en el ambiente e inclusive estos cambios pueden producir la extinción de muchos animales. La fragmentación de hábitats. Esto es cuando modificamos, cambiamos el hábitat natural de un animal. Un ejemplo, aquí en la serranía ecuatoriana tenemos el oso de anteojos. Este oso de anteojos tiene un hábitat específico, el frío, las montañas, tiene un alimento específico que son las plantas achupaya. ¿Qué es lo que sucede? En nuestra serranía ecuatoriana ha aumentado la producción ganadera, pero para poder abastecer de alimentos y un hábitat al ganado de estas personas, lo que se hace es fragmentar, lo que se hace es modificar los cerros, talando árboles, cortando mucha vegetación que quede en grandes planicies para poder colocar el ganado. Estamos alterando un hábitat natural. Cuando el oso de anteojos regrese a esta zona, ya no va a encontrar refugio, que son los árboles, no va a encontrar alimentación, ya no tiene un hogar. Estamos modificando, alterando su hábitat y si el oso no puede encontrar otro lugar similar al hábitat, no va a tener comida, no va a tener un refugio, va a ser una presa fácil y lo más probable es que muera. La competencia por recursos. Aquí también.
Pongamos de ejemplo nuevamente lo del oso de anteojos. El oso de anteojos se alimenta de achupallas. Si nosotros podamos o deforestamos todas las achupallas de un cerro, lo que va a pasar es que los osos ya no van a tener tanta alimentación, va a escasear. Por lo tanto, los osos que vivan dentro de estas montañas tienen dos opciones: o se van a la montaña de al lado o buscan otro lugar alimento, o van a comenzar a competir entre ellos para poder abastecerse del poco alimento que queda. Van a comenzar a matarse entre ellos para poder alimentarse. Van a luchar una guerra del que el más fuerte que va a sobrevivir y va a poder alimentarse. La llegada de nuevos organismos también puede provocar alteraciones. Un ejemplo, esto no es una extensión y me va a decir, pero no viene al caso, pero es un ejemplo. Nuestras antiguas tribus amazónicas antes no tenían ningún contacto. Un ejemplo, los guaraní. Ellos no tenían contacto con la civilización mestiza, pero cuando los mestizos llegaron, comenzaron a tener contactos con ellos. ¿Qué es lo que pasó? Nuestros guaraníes, como se encontraban aislados, tenían un mecanismo de defensa inmunológico diferente, porque había muchos virus y muchas bacterias que no llegaban a sus hogares. Ellos tenían otras enfermedades. Cuando el mestizo comenzó a entrar a intentar hacer amistad con ellos, a intentar educarlos, como nos dicen en los textos, ¿qué es lo que sucedió? El mestizo llevó organismos patógenos que no tenían nuestros guaraníes, y la mayoría que se contagió, como no tuvo defensas, comenzaron a morir. Es lo mismo que sucedió cuando los españoles llegaron a colonizar a los incas. Los incas tenían enfermedades diferentes a las de los españoles. Los españoles llegaron con gripe, sarampión, viruela, cosas que no habían en nuestro continente. Son organismos nuevos que mataron a muchos de los miembros de estas culturas ancestrales. En la naturaleza también sucede. Si usted coloca un organismo que no pertenece a ese ecosistema, lo más probable es que ese organismo enferme, se alimente de toda la comida que hay y comience a ir disminuyendo la población de las especies propias de este lugar. Las extinciones. Se considera esto cuando se da el desaparecimiento de muchos grupos taxonómicos, de muchas especies. Esto es una extinción masiva, cuando desaparecen muchas especies. Estos acontecimientos permiten que la Tierra madure y se prepare para los cambios evolutivos que se van a desarrollar. Hay ocasiones en las que unos animales tienen que sacrificarse para poder dar paso a los nuevos organismos. Un ejemplo, antes recuerde que nos dijeron que en nuestro planeta existían reptiles de un gran tamaño llamados dinosaurios. Ellos tuvieron que extinguirse. La Tierra se preparó para los nuevos animales que dominaron, que fueron los mamíferos. Es un poquito cruel, pero sí, la Tierra en ocasiones ella misma provoca extinciones masivas para poder preparar a los nuevos taxones que van a dominar nuestro planeta. A lo largo de la historia de nuestro planeta Tierra han ocurrido 5 extinciones en masa. En estas 5 extinciones ha desaparecido prácticamente todos los animales y han quedado muy pocos. Ha desaparecido del 50%, el 75%, 80% y el 90% de los animales y plantas que existían. Los pocos que sobrevivieron son los que se adaptan, cambian, modifican ciertas partes externas e internas de su cuerpo y permiten que se dé el aparecimiento de una nueva especie. ¿Cómo la ciencia sabe que existieron 5 extinciones masivas, que desaparecieron animales y que aparecieron nuevos, y el parentesco que existen entre estos es gracias al registro fósil?
Al investigar las capas de nuestra Tierra y descubrir los diferentes fósiles, se puede comprobar que son animales diferentes de diferentes épocas de la historia de nuestro planeta. Los cambios climáticos bruscos son una de las causas que han determinado las extinciones masivas. Los organismos que están adaptados a vivir en condiciones ambientales específicas. Hay animales que están adaptados a vivir en climas cálidos y hay otros que están adaptados a vivir en climas fríos. Un ejemplo, los leones están adaptados a vivir en climas cálidos como África. Si usted lleva un león a la Antártida, lo más probable es que se muera, no va a poder sobrevivir. No tiene su cuerpo, no tiene sus estructuras internas y externas adaptadas para poder llevarlo. Solamente si usted nos trae a un león acá, al Chimborazo, al Cotopaxi, el león ya va a sufrir. Si hay cambios climáticos muy fuertes, muy bruscos, si llevamos un animal que está acostumbrado al calor a un lugar muy frío, o animales que están acostumbrados al frío a lugares muy calientes, estos animales, si no se adaptan, pueden llegar a desaparecer completamente. No, ahorita en nuestra época, bueno, les puse de ejemplo si llevamos a León a la Antártida, pero debido al cambio climático, a los problemas ambientales, ya no se está haciendo tan necesario el imaginar llevar un león a la Antártida, sino que en sí la naturaleza está provocando y está sufriendo cambios climáticos. Lugares que eran fríos se están volviendo cálidos, los lugares cálidos están abasteciéndose de mucha lluvia y los animales están luchando para poder sobrevivir, intentando adaptarse a las nuevas condiciones ambientales en las que se están desarrollando. Para comprender un poquito mejor esto de las placas tectónicas que les expliqué al inicio, que era uno de los factores que producían las extinciones, vamos a hablar sobre lo que es la deriva continental. No se olvide esto, deriva continental. La deriva continental es un proceso por el cual las placas que sostienen a los continentes se van a desplazar geológicamente a lo largo de millones de años. Esta deriva continental es una teoría. Lo estableció un astrónomo y meteorólogo llamado Fred Hoekner en 1915. Él publica en su libro titulado El origen de los continentes y los océanos, que nuestros continentes y nuestros océanos se encuentran sobre placas. Digamos que esta es una placa. Sobre esta placa se va a colocar una elevación y a este lado tenemos otra placa tectónica. De esta forma, él nos trata de explicar en la deriva continental que nuestro planeta está formado por estas piezas y que sobre estas piezas llamadas placas tectónicas se encuentran los continentes. Nos dice también en su libro que los continentes que conocemos ahora se formaron gracias al movimiento y al desplazamiento de estas placas. Hay ocasiones en las que estas placas tienden a separarse, una se monta encima de la otra, se mueven con frecuencia y lo que sucede es que los continentes que están aquí encima tienden también a modificarse, a cambiar su forma. Antes existe la teoría que nos menciona que nuestro planeta Tierra tenía un solo continente, que este continente lo llamamos como Pangea. Es el dibujo que usted tiene en la gráfica, el primero. Si usted ve, es una sola masa de tierra y todo es agua. En la teoría continental nos dice que, ok, digamos que esta era nuestra Pangea, que aquí está nuestra placa tectónica, aquí está nuestra Pangea y aquí está la otra placa tectónica.
La deriva continental nos dice que por acciones de la naturaleza estas placas comenzaron a moverse y nuestra Pangea también se movió y se fragmentó. Ya no estaba solamente ubicado en un lugar, sino que se formaron más continentes. Se fueron formando los países que conocemos ahora. En 1980 se propone que a causa del impacto de un meteorito se extinguen los dinosaurios. Existen evidencias que nos permiten saber que sí ocurrió esta caída del meteorito. Un ejemplo es en Yucatán, en México, existe un cráter que tiene un ancho de 1.600 kilómetros, donde se especifica o nos dice que posiblemente ahí fue donde cayó el meteorito. También podemos observar en Australia, se han encontrado muchos cráteres submarinos de gran tamaño que correspondían al periodo pérmico de los dinosaurios. Una cosa que hay que tener claro es que en sí el choque del meteorito, la caída, no fue lo que provocó la extinción de los dinosaurios, sino los cambios en el ambiente. El choque de este meteorito, nuevamente placas tectónicas, cae en nuestra placa tectónica, choca y lo que hace es que éstas comiencen a moverse. Comienza a haber muchos terremotos, muchos sismos, muchas actividades volcánicas. Sumado a eso, la caída del meteorito levantó grandes, pero grandes cantidades de polvo. Se dice que se cubrió toda la atmósfera de polvo e impidió que ingresara los rayos del sol. Al no ingresar el sol, las plantas ya no pudieron realizar fotosíntesis, por lo tanto, los herbívoros ya no tenían de qué alimentarse. Igualmente, si las plantas no hacen fotosíntesis, los niveles de oxígeno en nuestro planeta fueron bajando y ya era más difícil para los animales el poder respirar y los que sobrevivieron al impacto del meteorito murieron por falta de oxígeno, por falta de hambre, por las erupciones volcánicas, por los terremotos, por todos los problemas que vino después de la caída del meteorito. Otros factores externos que también pueden provocar la extinción son factores ambientales, aumento de temperatura, aumento de lluvia, la disminución de estos, sequías, la disminución del nivel del mar también. Cuando hay una sequía y escasea el agua, pues los animales marinos llegan a morirse porque ya no tienen un hábitat en donde vivir. El levantamiento de los sistemas montañosos también producen extinciones y las erupciones volcánicas, bueno, esto considero que usted sí sabe cómo es un proceso de una erupción volcánica, lo que se desprende el magma que va quemando todo a su paso, vegetación, animales. Estos factores también producen extinciones. El video de esta clase concluye en esta diapositiva. Espero que la formación brindada le ayude en su formación académica.